están, amigos? Muy buenos días. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Aquí y Allá. Y bueno, estamos iniciando este jueves de la mejor manera posible porque hoy jueves es más o menos un previo para lo que va a significar ya el inicio del fin de semana. ¿Cómo estás, José? Buen día. Buenos días, Miroslava, amigos, amigas, qué placer saludarlos desde los Estados Unidos. Nosotros, pues, como siempre, haciendo este contacto con Bolivia y muy felices por la audiencia que hemos tenido en este poco realmente tiempo. Buenos días a todos y que tengan una bonita jornada. Aquí en Washington está un poco nublado, está lloviznando y al parecer todo el día tendremos que usar en algún momento incluso paraguas, Miroslava. Bueno, aquí en Bolivia, por lo menos en Cochabamba, al lado del oriente, se está empezando a sentir un poco el frío, pero estamos amaneciendo con una cierta bruma y un cierto olor a ceniza. Entonces, yo creo que ya estamos empezando a sentir los pequeños, o sea, los primeros atisbos, mejor dicho, de lo que van a significar las quemas, que son muy particulares, que se da precisamente a fines de mayo y en junio. Lo único malo de estas quemas es que a veces son exorbitantes y llegan a ocasionar incendios forestales. Esperemos que este año exista el control respectivo y se evite esta situación porque obviamente esto perjudica terriblemente a nuestro medio ambiente. Definitivamente, y a propósito de incendios forestales, en la víspera la Universidad de Maryland, aquí en el DMV, ha hecho conocer un informe que debería llamarnos la atención. Ha hecho la evaluación junto a un otro organismo muy creíble de cómo ha impactado los incendios forestales en Brasil y también en Bolivia. En 2024, la destrucción de bosques tropicales vírgenes en el mundo alcanzó un récord en los últimos 20 años, con un grave deterioro en Brasil y Bolivia, donde se concentran 2/3 del área perdida. Así lo indicó el miércoles un informe publicado por Global Forest Watch junto a la Universidad de Maryland, que atribuye en gran medida este proceso a los incendios, cada vez más intensos y virulentos debido al cambio climático. Los autores del trabajo indicaron que el año pasado el planeta perdió 67.000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales primarios, casi la superficie de todo Panamá. En Brasil las pérdidas fueron de 2.8 millones de hectáreas y en Bolivia de 1.5 millones de hectáreas. Los incendios son responsables de casi la mitad de esta destrucción, por lo que por primera vez el fuego supera a la agricultura como causa de pérdida de selvas. Aunque queda en segundo lugar la deforestación provocada para dejar espacio a la agricultura, aún es un factor importante. Históricamente, la presión sobre estos ecosistemas responde a la explotación de 4 productos, llamados los Big Four: aceite de palma, soja, carne bovina y madera. La destrucción acumulada en 2024 representó el equivalente a 3.100 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Bueno, qué pena Cifras estas realmente noticias. preocupantes, ¿no? Porque, bueno, tenemos aquí datos en Bolivia que la pérdida del bosque primario, sobre todo en nuestro país, se ha disparado en el 2024. Y de acuerdo a cifras acá en Bolivia, para contrarrestar un cacho, es de 1.48 millones de hectáreas, 3 veces más que el 2023, cuando llegó a medio millón de hectáreas. Así, Bolivia se está ubicando como el segundo país con mayor deforestación en el mundo después de Brasil y por encima del Congo. Qué pena lo que está pasando en el planeta, sobre todo a la hora de que no existe conciencia para cuidar el ecosistema. Se ha denunciado el año pasado de que muchos de estos incendios han sido provocados, si no la mayoría. Tú decías bien al inicio, Miroslava, a veces por un tema cultural incluso la gente tiene la idea todavía en este siglo XXI que la única manera de poder realmente reutilizar tierra es quemando. Y cuando se hace este tipo de hechos, se lo ha hecho durante mucho tiempo, pero de manera no planificada, un viento
afecta esa área y pues prácticamente se convierten en incendios prácticamente incontrolables. Aquí en los Estados Unidos, el año pasado, hubieron varias campañas, sobre todo para comprar ropa de trabajo para los bomberos voluntarios. Y es más, en este momento entiendo de que hay campañas en la comunidad boliviana para justamente apoyar a nuestros bomberos que prácticamente tienen que ir pues, con las manos vacías a enfrentar el fuego. No, y además de eso hay que tal vez dar un cacho de contexto. Bolivia tiene un gran espacio forestal, la Amazonía que se encuentra hacia el noreste de nuestro país es inmensa. Somos parte de lo que es el inicio del Pantanal, por ejemplo, en Brasil, nace por el lado de Bolivia. Entonces, tenemos una riqueza muy importante, interesante. Somos un pulmón ecológico o tratamos de serlo. Sin embargo, hay leyes y normativas lapidarias de parte del gobierno que se han integrado, podríamos decir, de una forma muy incoherente. Se habla de permisos para poder realizar las quemas, se habla de multas, sanciones realmente irracionales, sanciones de 2.000 bolivianos por hectáreas de quema. O sea, 2.000 bolivianos viene a ser ¿cuántos dólares, José? ¿Los 300? Sí, menos de $300 por una gran quema, o sea, quema de hectáreas de tierras, y eso es pues ilógico. A la gente, los culpables generalmente han acusado que son aquellos sectores a quienes han comprometido, los han dicho los que son llamados los sin tierra, los sin techo, o sea, grupos sociales que están buscando dónde construir, dónde poder apropiarse de terrenos. Entonces, ellos van a un terreno, aseguran de que ese terreno no es de nadie y realizan la quema y se apropian de ese terreno de acuerdo a las normativas supuestamente de beneficio para estos sectores. Sin embargo, se ha comprobado de que estos terrenos, no es que nadie vive en estos terrenos, o sea, hay flora, hay fauna, hay varios elementos que ayudarían a que no se realice quema en estos lugares. Entonces, son denuncias que se han venido dando incluso por colegas, por instituciones, organismos, hay fundaciones que se dedican a este tema. Sin embargo, cada año, como escuchas, va incrementándose la cantidad de hectáreas. Y este año que hay elecciones, que es un año electoral, es más que obvio que no va a haber, o van a pensar que no va a existir el mismo control de siempre, o sea, el mismo control de siempre, y es muy probable que este año nuevamente tengamos cifras altas de incendios forestales. Bien, pasemos. Aquí en Washington, en las últimas horas hubo mucho movimiento. La policía estuvo tras la pista de 2 personas que han sido prácticamente asesinadas en un tiroteo, se dice. Bueno, la información todavía se está desarrollando. Lo cierto es de que 2 israelitas, funcionarios oficiales de la Embajada de Israel en Washington, en los Estados Unidos, han sido pues prácticamente asesinados esta noche. Veamos lo que decía la policía, el reporte inicial en este movimiento que ha sido intenso en Washington. Lo reitero, 2 funcionarios de la Embajada de Israel en Estados Unidos, en Washington, han perdido la vida, se dice, por un ataque antisemita. Tiroteados a la salida de un acto en el Museo Judío de la capital en Washington, D.C. esta noche. Las 2 víctimas pertenecen al personal diplomático de la Embajada de Israel en Estados Unidos, según confirmó la misma embajada. Esta noticia, como les decimos, está en desarrollo. Se sabe que fueron, al parecer, blancos específicos de este ataque. Todo eso está en investigación. Como ven, hay un amplio despliegue policial en este momento en la zona. Y en estos momentos un acto llamado un acto de terrorismo antisemita por Dani Danon, embajador de Israel para las Naciones Unidas. Y es que sabemos, esta escena se mantiene, como pueden ver, bastante activa en este momento. Podemos confirmar, según la Policía Metropolitana, que un hombre y una mujer han muerto tras recibir heridas de bala, por lo que podemos ver fuera del Museo Judío de la capital. Se espera que pronto la policía
en cuestión de minutos comparta más detalles, pero hasta ahora pues también sabemos por parte de nuestra cadena NBC que se trataría de un embajador israelí que habría perdido la vida, y son varias, al menos 3 las cuadras que aquí en la escena permanecen cerradas. Nosotros estamos en la esquina de la calle 4 y la calle F, muy cerca de donde habría ocurrido este hecho, y según reportaron las autoridades preliminarmente, sobre la cuadra 3 eso habría ocurrido, y a muy corta distancia también se encuentran las oficinas de campo del FBI aquí en Washington. Hay quienes nos dijeron pues que habían estado muy cerca de la escena y del sitio cuando ocurrió el hecho, y me comentaron fuera de cámara haber escuchado hasta 14 disparos. Por supuesto, esta información aún no se ha confirmado por la policía. Se espera que en tan solo minutos compartan algún tipo de información. Ese era el reporte Claro. parcial de la televisión local. Bueno, Te, lo te cierto acabo es de de que pasar, una te pena. acabo de pasar, te cuento un comunicado de la página, bueno, del Twitter de Israel, donde publican la foto de la pareja que habría sido asesinada. Está en este momento, no sé si lo puedes subir. Ellos aseguran que, bueno, están conmocionados y horrorizados por la noticia del brutal ataque terrorista que cobró las vidas de 2 miembros del personal de nuestra embajada en Washington, Yaron Lishinsky y Sarah Lynn Milgrim. Que su recuerdo sea una bendición, aseguran, abrazan a las familias en duelo durante este momento doloroso y que continuarán apoyando siempre. Los diplomáticos y representantes israelíes en todo el mundo están en la primera línea de los esfuerzos diplomáticos de Israel defendiendo al país con sus propias vidas, asegura esto. No nos dejaremos disuadir por el terrorismo, continuaremos nuestra misión en todo el mundo. Esa es la pareja que habría sido asesinada en Washington hace unas horas nada más, y esta es la publicación oficial que tienen del gobierno de Israel al tratarse del personal de su embajada. Es una pena, definitivamente es una pena que todavía se sigan viendo este tipo de ataques antisemitas, que para hablar claro, es lo que se tiene al pueblo de Israel, sobre todo a los judíos. Y pues estos hechos no ayudan al planeta. Yo he estado hablando con algunas iglesias y decían de que están haciendo eventos para promover la paz mundial. Yo decía, todavía se sigue pensando en eventos que buscan solidarizar al ser humano. Claro, ahora son más urgentes que nunca. Una pena lo que ha pasado Claro. en Y Washington. es una zona segura, ¿no? Porque yo la vez que visité, porque visité este museo, el Smithsoniano, es un campo casi abierto alrededor, hay varias instituciones, museos, una avenida que se encuentra justamente donde está este museo, y la seguridad, o sea, me impresionó el tema de la seguridad precisamente por el carácter que tiene este museo. Este museo tiene, podríamos decir, espacios en los cuales uno totalmente puede recordar paso a paso el dolor que tuvo durante la etapa de nazi. Entonces, la matanza de muchas de estas, de los muchos de judíos que han sobrevivido y han podido contar, hay espacios dentro del museo realmente muy dramáticos. Tú puedes sentir el dolor que ha sentido toda esta nación. Entonces, realmente lo vuelvo a reiterar, me parece increíble que haya sucedido a pocos metros de este museo. Una pena. Esta es la pareja, ahí gracias a esta plataforma la tenemos. Esta es la pareja, son funcionarios de la Embajada de Israel en Washington que anoche perdieron la vida, y perdieron la vida de la forma más absurda, por odio, según lo que dice la propia Embajada de Israel en Washington. Entiendo de que había un evento anoche, justamente en el museo, y al salir del evento, de esta recepción social, de esta actividad social, es justamente que ambas personas son abatidas. La embajada rápidamente ha confirmado, son funcionarios de la Embajada de Israel en los Estados Unidos que han perdido la vida anoche, lo reitero, y seguramente hoy aquí en Washington habrá muchas declaraciones, sobre todo porque, como lo decía el reporte
de la televisión local. Es un área muy concurrida, sobre todo por seguridad. Tomando en cuenta que está muy cerca el FBI, el servicio secreto, está ahí, está a pasos nada más. Y además esta zona, como es parte de los museos, es parte se podría decir, del monitoreo habitual que realiza la Policía Metropolitana de Washington. Entonces, no era un área dispersa, era algo, como lo decía también el reporte de la televisión, era una actividad planificada, ya era una actividad que la han debido pensar muy bien, incluso para poder abatir a estas dos víctimas de este hecho. También nos están pasando fotografías del presunto agresor. Y bueno, habría tomado el metro, eso es lo que dicen. Las fotografías que están apareciendo en este momento son las fotografías que se habían tomado del presunto agresor a la salida del metro de Washington. De todas maneras, estaremos informando sobre esto, Miroslava, más adelante. Pero claro, así. Hay también, creo, un video de minutos después de escucharse los disparos, que también ya están siendo publicados en varios medios, en lo que refiere, por ejemplo, a la reacción que han tenido, porque como tú dices, era un evento en el cual se estaba concentrando a varias personas de esta embajada, y obviamente esto ha asustado, ha alertado. Yo recuerdo cuando estuve en Washington, ni bien alguien alzaba el teléfono para decir, me están hostigando, inmediatamente a los 10 segundos aparecían patrullas de la policía. Por eso te digo, me parece realmente impresionante, porque esta zona, todo Washington, la seguridad está triplicada comparada con otras ciudades en Estados Unidos. Sí, el monitoreo es constante en la ciudad. Vamos a tratar de colocar en este momento justamente este material que está llegando en las redes sociales, y vamos a mostrar justamente este video que tú haces mención, que gentilmente ahora, gracias a la plataforma, lo podemos realizar. Así es. Estos son minutos después de escuchar los disparos. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Bueno, veámoslo una vez más, por favor. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Bueno, eso está pasando en el planeta, una pena. Bueno, estaremos seguramente con más información sobre es la persona que detuvieron. Es la persona que detuvieron. Él gritaba, creo, Palestina libre. Sí, decía eso. Sí. Decía eso. Pero no es la manera. Bueno, de todas maneras, habrá que esperar qué va a pasar. Seguramente se va a confirmar cómo ha sido el desplazamiento, cómo llegó, etcétera, en las siguientes horas. Pero hablando de esta palabra tan fea como es el tema de discriminar a una condición cultural de otra, en las últimas horas, en la Casa Blanca, hubo una visita muy particular. Estuvo el presidente de Sudáfrica, y el presidente de Sudáfrica fue recibido por el presidente Trump, y el presidente de los Estados Unidos le ha criticado por qué en este momento en Sudáfrica, en África, se está realizando actos de racismo contra la gente blanca. Veamos lo que decía Trump en la víspera, ayer justamente en la Casa Blanca, cuando recibía al presidente de Sudáfrica. Donald Trump sorprendió el miércoles al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, al mostrarle un video que supuestamente comprueba las acusaciones estadounidenses de un genocidio contra blancos en el país africano.
Y esas personas en muchos casos están siendo ejecutadas, y resulta que son blancos, y la mayoría son agricultores, y esa es una situación difícil, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo explicarlo? Les están quitando las tierras a la gente, y en muchos casos esas personas están siendo ejecutadas, y en muchos casos no es el gobierno el que lo hace, es gente que los mata y luego les quita sus tierras, y no les pasa nada, pero tenemos miles de personas que quieren venir a nuestro país, también van a Australia. También le mostró recortes de prensa que, según Trump, confirman su denuncia. Ramaphosa negó que su país esté confiscando tierras de agricultores blancos en el marco de una ley de expropiación aprobada en enero, con la que se pretende corregir las desigualdades históricas del dominio de la minoría blanca. ¿Le han dicho dónde está eso, señor presidente? No. Me gustaría saber dónde está eso, porque nunca lo he visto. Ramaphosa apenas pudo decir una palabra durante la transmisión de las imágenes, hasta que en cierto punto suplicó hablar del asunto con mucha calma. Trump otorgó el estatus de refugiados a un grupo de 49 sudafricanos blancos, descendientes de colonos europeos que supuestamente eran perseguidos, pese a que impulsa una política de mano dura contra la migración y frenó la llegada de solicitantes de asilo. El republicano y su asesor de origen sudafricano, el multimillonario Elon Musk, también presente en el Salón Oval, denunciaron sin fundamento tal genocidio. Take President Trump listening to the voices of South Africa. Será necesario que el presidente Trump escuche las voces de los sudafricanos, algunos de los cuales son buenos amigos suyos, como los que están aquí. Cuando conversamos entre nosotros o en una mesa tranquila, será necesario que el presidente Trump los escuche. No voy a repetir lo que he estado diciendo. Diría que si hubiera un genocidio de agricultores africanos, les apuesto que estos tres caballeros no estarían aquí, incluido mi ministro de Agricultura. Él no estaría conmigo. Ramaphosa recordó que en su país la principal víctima de la criminalidad es la población negra, donde los blancos poseen la mayor parte de las tierras, pese a que representan solo el 7,3% de la población. Bien, ¿qué te parece? Bueno, es la característica, ¿no? Recordemos que hace unas semanas atrás pasó algo muy similar con Zelensky, que dejó sorprendido, era algo que estaba fuera de protocolo. Recordemos que generalmente este tipo de encuentros, sobre todo en Washington, en la Casa Blanca, implican un protocolo en el cual los encargados de las relaciones internacionales públicas coordinan de ambos países para saber qué se va a tratar, de qué se va a hablar frente a la prensa. Eso pasa en Estados Unidos como también en otros países y obviamente se ha roto el protocolo ya más de una ocasión. Trump ha aprovechado estas circunstancias para poder dar a conocer ciertas temáticas. En esta ocasión ha quedado mudo otro presidente de Sudáfrica, como han podido percatarse, y bueno, él ha respondido rápidamente porque ha pedido, o las fuentes ha pedido conocer de dónde salen esos videos, de qué espacio, de qué lugar geográfico exactamente de Sudáfrica, que él no los había visto nunca y obviamente ahí hablan de la exterminación a granjeros blancos, que según él aclaró, no, esto no es la política de su gobierno y que si existe esto realmente se trataría de una minoría que persiste gracias a su constitución. Entonces es una respuesta que Trump logró de este encuentro que tuvo con este presidente. No es tanto la manera en la que se dista en lo que refiere a lo que es el protocolo y el respeto, podríamos decir, a instancias internacionales, pero sí fue efectiva, por lo que estoy viendo. Sí, tienes razón. Mr. Trump no tiene una línea, se podría decir. Todos sabemos de que cuando hace declaraciones en la Casa Blanca o hay eventos donde va la prensa, prácticamente él tiene ya un libreto claro, tiene una idea clara. En este caso, ¿qué pasó con el presidente de Sudáfrica? Fue invitado a la Casa Blanca, llegó, y ahí el presidente Trump le pidió que sea más sensible el presidente de Sudáfrica contra la minoría blanca que existe en este momento en Sudáfrica. Pero bueno, pero veamos el contexto.
En Sudáfrica, cerca al 5%, entre el 5 y el 7%, existe un grupo empresarial, dueños de muchas cantidades de tierra de origen blanco, es decir, gente blanca, empresarios blancos, que dirigen estas grandes, sobre todo, extensiones de terreno en agricultura. La semana pasada, hace poco aquí en Washington, cerca a 50 sudafricanos blancos obtuvieron la famosa visa humanitaria o recibieron asilo político humanitario por parte de la administración Trump. Es en ese contexto que llega el presidente sudafricano. La nota es muy escueta, la que hemos visto, pero lo que ha pasado ayer en la Casa Blanca es que incluso al presidente Trump le ha entregado varios expedientes, documentos del servicio de inteligencia de los Estados Unidos, del servicio secreto, donde demuestran, según Estados Unidos, cómo se estarían violando los derechos humanos de blancos en Sudáfrica. Es por eso que hacía la mención el presidente de Sudáfrica de que no solamente es un tema con blancos, sino que también es un tema, pues lastimosamente volvemos al mismo inicio de esta charla, ¿no? Esta confrontación cultural o de razas que todavía persiste en el planeta. De todas maneras... Y las Naciones Unidas creo que ya ha catalogado eso como mensajes de odio más que de racismo, ¿no? Porque ahora, antes el racismo lo determinaba a ciertos universo de habitantes. Ahora se trata de mensajes de odio porque el odio y la discriminación ha cundido muchísimo en gran parte del planeta en lo que refiere de un lado y de otro lado, o sea, la contrarrespuesta y en realidad trata de tener un mensaje que no sea de odio, ¿no? Los mensajes que se quieren plantear son mensajes de tolerancia, mensajes de paz, de tranquilidad. Y bueno, yo no critico el método de Trump, pero sí esto de alguna forma ha denotado un poco lo que significa tener una respuesta concreta para sectores que son humillados o que son de alguna forma afectados. Esto es útil. Sí, ahí también. Ahí tenemos a Vivian La Torre. Sí, saludos, Vivian. Está escribiendo también mensajes, solidarizándose con el tema de este tema, ¿verdad? De que es ignorancia, sí, sin duda, es un tema, pues, de valores, son muchas cosas para llegar a este tema de odio racial, lastimosamente. Bien, ahí nos dice la plataforma que los mensajes pueden ser siempre leídos. Pasemos de tema, Miroslava. Hablando de problemas en el planeta, mira lo que ha pasado en Panamá. Hace poquito hubo una marcha de protesta en Panamá, en la ciudad misma, en la capital, y se habla igual de asilo político, se habla de persecución política, se habla también de odio. Bueno, veamos lo que ha pasado en Panamá, que tiene que ver con Bolivia. Atención, atención Bolivia, atención Panamá. El principal líder sindical de Panamá pidió asilo el miércoles en la embajada de Bolivia tras el arresto de otro dirigente gremial en un contexto de protestas contra el presidente, José Raúl Mulino. El poderoso sindicato de la construcción Suntrax mantiene una fuerte pulseada con el gobierno panameño por una reforma de las pensiones, entre otras cuestiones. Saúl Méndez tomó la decisión de asilarse después de que el gobierno cerrara una cooperativa de Suntrax y arrestara a Jaime Caballero por supuesto lavado de dinero. El encargado de negocios interino de la embajada, Carlos Javier Suárez, dijo a la Cancillería que la solicitud será analizada por el Consejo Nacional de Refugiados en La Paz, que determinará si Méndez califica para el otorgamiento del asilo. Mulino enfrenta desde hace casi un mes una huelga indefinida de los trabajadores de la construcción, que rechazan la reciente reforma a la Caja de Seguro Social y otras medidas del mandatario. Para que se prenda el país. De igual manera convocaron huelga los sindicatos bananero y docente por el Seguro Social, pero también a causa del reciente acuerdo con Washington que permite el despliegue de tropas estadounidenses en el país para ayudar a proteger el Canal de Panamá. Los sindicatos también rechazan que Mulino se manifestara en favor de la reapertura de una mina de cobre de cielo abierto de capital canadiense, cerrada por la Corte Suprema panameña a fines de 2023, en medio de protestas que semiparalizaron el país, convocadas por Suntrax y grupos ecologistas. El proyecto de construir un nuevo embalse para dotar de más agua al Canal de Panamá también es resistido por los sindicatos, así como por las familias campesinas que deberán ser reubicadas.
En las últimas semanas hubo manifestaciones esporádicas en varias zonas del país, algunas de las cuales han sido reprimidas por la policía. El encargado de negocios de la Embajada Boliviana, Carlos Javier Cornejo, ha informado que en horas de la madrugada del día de ayer, de este miércoles, el señor Méndez se saltó la cerca de esa representación diplomática, tocó la puerta y con nota en mano solicitó asilo político. O sea, ya dieron el informe precisamente a nuestro gobierno mediante un comunicado de la Cancillería. El diplomático boliviano señaló que la solicitud de Méndez será analizada por el Consejo Nacional de Refugiados en La Paz, que determinará si efectivamente el señor Méndez califica para el otorgamiento del asilo político solicitado. Ya hubo respuesta por parte de nuestro gobierno. Sí, vamos a ver, justamente ahí está. Bolivia analizará, decía el titular del periódico El Potosí. Y bueno, sí, de esa manera está pasando esto. Bueno, el planeta prácticamente es parte a veces de una evolución constante, y en esto obviamente, a ver, pero hay que tratar de aclarar para que la gente comprenda mejor qué es un asilo político. Naciones Unidas, con la creación de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, se establece un Consejo Permanente de Derechos Humanos. ¿Qué hace este Consejo Permanente de Derechos Humanos? Busca justamente prevalecer los derechos fundamentales de las personas en torno a creencias, ideologías, lo reitero, y cualquier tipo de manifestación de la humanidad. Entonces, cuando una persona se siente amenazado en su contexto, puede pedir a otro Estado un asilo político. Es por eso que salen las famosas convenciones para justamente promover esto. Lo que hace este señor de Panamá, que realmente debo reconocer, yo ignoro su trayectoria y todo eso, podría hablar poco o nada de él. Lo que él hace fue un dirigente, ¿no? ¿Perdón? Fue un dirigente, o es un dirigente, es el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares. Es uno de los máximos líderes de la lucha por la soberanía del pueblo panameño, dice un periódico de allá. Saúl Méndez se encuentra entonces ahora en nuestra sede diplomática y él asegura que recibió amenazas a su integridad física que fueron públicas por el presidente precisamente de ese país. Por eso es que él asumió esa medida que sorprendió muchísimo a nuestra delegación diplomática. Bueno, ahora yo no sé hasta qué podría impactar en las relaciones de Panamá con Bolivia. Yo no sé si realmente hay un lazo comercial, hay intereses creados, no sé, pero yo no pienso que debería negarse el derecho de asilo a ninguna persona, porque el hombre al final está pidiendo justamente un derecho humanitario básico. De todas maneras, a veces esto se torna político, Miroslava. No, y además que sería medio contradictorio, ¿no? Porque Bolivia, recordemos, por lo menos hace unos 10 a 15 años atrás, dio asilo a personas que supuestamente estaban consideradas como guerrilleros o personas que habían infringido la normativa en otros países y se conoció que ellos se encontraban en la ciudad de La Paz o se encontraban en Santa Cruz. Entonces ha habido observaciones de cierto tipo de asilos que se ha llegado a conocer que se dieron acá en nuestro país, pero en este caso es un tema público y es un tema de un dirigente sindical, entonces yo creo que sí va a proceder. Bueno, debería ser así, no debería haber mayor alegato. Está pidiendo una persona asilo político en Bolivia, es de Panamá, es dirigente, representa a sindicatos, teme por su vida, así lo dijo de manera pública, y bueno, veremos de que él pues adquiera esa calidad, y si no, algún otro país se solidarice con este señor, porque es un derecho tener asilo político, más aún sobre todo cuando corre o está en riesgo tu vida, por supuesto, claro que sí. Bueno, sigamos en Bolivia. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, Miroslava, en nuestro país? Tenemos material, vamos a verlo justamente. Estamos revisando todo el material.
tenemos una nota acerca de lo que está pasando con este señor Montaño. Bueno, el ministro de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas de Bolivia. Veamos la nota y luego estaremos Es por si acaso un contexto para que la gente entienda. Ha habido una denuncia respecto a que el hijo de Arce, del actual presidente, habría realizado una compra de más de $3 millones de tierras en Santa Cruz. Esas tierras tienen el nombre Adán y Eva, son miles de hectáreas, y hubo una denuncia asegurando de que cómo es posible que un joven de 23 a 25 años pueda obtener préstamo y pueda tener esa cantidad de dinero para hacer este tipo de compra. Entonces la investigación concluyó, pero escuchen la respuesta que ha dado el ministro de Obras Públicas respecto a estas acusaciones. Bueno, veamos lo que dice de la compra del paraíso para algunos de Adán y Eva. Qué barbaridad. Bueno, veamos lo que dice el ministro de Obras Públicas de Bolivia a propósito de la compra de bienes millonarios por parte del hijo del actual presidente, Luis Arce, que también quiere ser ahora congresista cuando deje la presidencia en este momento. A mí no me llama la atención, porque si usted lee literatura de Henry Ford, de muchos otros hombres célebres, con toda seguridad se va a caer de espaldas, ¿no? De la misma situación de la empresa Google, de Apple. Entonces son cosas que suceden en la vida, pero yo soy muy respetuoso, que cuando no tengo información prefiero informarme y después opinar. No tengo información al respecto. Bueno. Esa es la respuesta, fíjate tú. Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, adquirió el 2021 un terreno de 2.187 hectáreas por un valor de $3.3 millones en el departamento de Santa Cruz. Es que este es el departamento más extenso que tenemos al oriente boliviano. La adquisición se realizó 1 año y medio después de que dejara de ser funcionario público. Mosqueira tenía 25 años en esa ocasión. Dicho negocio ha sido objeto de escrutinio debido a la corta edad del comprador y a su historial laboral limitado en cargos públicos con salarios modestos. Entonces, esta millonaria transacción llama la atención porque se concretó después de haber dejado de ser funcionario público en la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE. Y esta situación, obviamente, aseguran, de acuerdo a las cifras, cómo es posible que un joven que ganaba tan poco dinero aparezca con semejante cantidad de dinero para comprar esos terrenos. ¿De dónde sacaron esos dineros? Entonces, la respuesta, has visto, es hilarante por parte del actual ministro de Obras Públicas. Bueno, para que tengamos el contexto un poco más claro, en Bolivia un sueldo, un salario, un pago a un funcionario, a un empleado de alta categoría, no lo digo por tamaño, sino porque está arriba en la pirámide, estará entre 4 y $5,000 más o menos, $3,000-4,000. No, bajó, te cuento. Ya. Llegan a 20,000 bolivianos, 3,000. Digamos $3,000. Entonces, imagínense con un sueldo, con un salario de $3,000, una persona que hace un patrimonio de más de $3 millones. Bueno, ahí el señor ministro decía, yo no tengo la información, no puedo comentar. Claro que sí, por supuesto que no puede nadie comentar sin información. Pero acá pasa un tema de sentido común. O sea, ¿qué es lo que llama la atención? Que es el hijo del presidente Luis Arce. Eso es lo que llama la atención. Ahora, el ministro, yo entiendo que por evadir a la prensa, seguramente dijo, pues hay casos como Google, como Apple. Bueno, o sea, no quiero faltar el respeto al señor Montaño, pero yo creo que seguramente alguien le puede también informar de cómo estos emporios transnacionales han hecho o manejan recursos en la bolsa y cómo generan ese tipo de recursos. De todas maneras, si queremos hacer política, tenemos que transparentar todo.
El presidente Luis Arce, ex ministro de Evo Morales, ex acólito del MAS, del movimiento como tal, que hoy en día se reivindica transparencia y demás, yo pienso que el presidente Arce debería también informar esto, aclarar, no está bien, que se tejan pues diferentes comentarios sin tener claro qué está pasando. Más aún cuando ellos están en una testera pública, Miroslava. Yo pienso que hay una respuesta que sería bueno conocerla. Y también sería bueno que el hijo del expresidente dé la información y diga, pues, cómo ha obtenido todo esto. Y si él tiene una compañía, una empresa que logra promover tantos recursos, generar tanta riqueza, él debería ser un líder en nuestro país que promueve este tipo de compañías, porque de una u otra manera, si le va bien a él, pues le irá bien a muchos empresarios potenciales. No lo digo con sarcasmo, lo digo con mucho respeto, porque lo que necesitamos es transparentar la administración del Estado y sobre todo a la hora de manejar recursos públicos, porque con esto termino. Se habla de que es el hijo del presidente, que tuvo cargos públicos, que trabajó que recibió dinero del Estado por un trabajo que hacía. Entonces, es ahí la controversia. Si fuera privado, así como dice el señor ministro, fuera Google, si fuera otra transnacional, no llamaría la atención porque son recursos privados. En el caso de este joven, se habla de que fue empleado del gobierno, se habla de que es el hijo del expresidente. Y obviamente, pues ahí surge la duda de cómo se hizo de tan millonario patrimonio, ganando en promedio $3,000, ¿no? Y no solo eso, José, sino también aprovecha Evo Morales para poder denunciar público en el sentido de que también consiguió en muy pocos días la autorización de la Autoridad de Bosques y Tierras de la ABT para quemar cerca de 1,000 hectáreas de bosques declarados en conservación y violando el Decreto Supremo 5225 que prohíbe la quema de reservas forestales. Esto fue aprobado durante el gobierno de Luis Arce Catacora, o sea, se benefició todavía de permisos, se benefició de un supuesto préstamo y todo esto ha sido observado. Entonces, llama la atención por eso precisamente que el actual presidente se esté presentando como candidato a la primera senaturía precisamente en el departamento de La Paz. Mucha gente asegura que esto lo está haciendo para poder evitar que se le inicien juicios de responsabilidades, que es lo que ya han anunciado opositores que actualmente están en el legislativo. Bueno, habrá que hacer seguimiento porque si Evo Morales lo denuncia, Evo tenía el control de todo el aparato gubernamental, entonces debe tener todavía algunos de sus empleados que siguen trabajando. Entonces, el expresidente va a tener, pues tiene acceso a información, entonces seguramente va a estar dando esta información, pero no está bien. Yo pienso que se tiene que transparentar, sobre todo si pensamos en construir una patria grande, si buscamos, si todavía confiamos en una mejor sociedad. Bueno, cambiemos de tema, pero seguimos en Bolivia, Miroslava. No sé si podemos compartir unas fotografías realmente muy tristes de una situación que ya se está viviendo en los mercados de nuestro país. Esto, varias tiendas han sido cerradas en las últimas horas, en los últimos días, y han colocado esos crespones negros con este tipo de letreros. Los precios se han incrementado y eso imposibilita que algunos comerciantes minoristas puedan abrir las puertas de sus comercios. Esto no es solamente en este portón, no sé si podemos compartir otras fotos más, son varios portones. Economía de Bolivia, que en paz descanse. También tenemos otros en los cuales dice la patria se nos muere. O sea, son varias puertas de comercios que han tenido que cerrar en los últimos días porque no tienen dinero para poder comprar insumos y para poderlos vender a sus clientes. O también es el caso de los clientes que ya no les quieren comprar porque el precio es muy alto. El aceite, como habíamos hablado en otros programas, el aceite escasea, ha incrementado el costo del aceite en nuestro país. A eso se suma la leche, se suma el pan. Entonces,
Precisamente ayer teníamos un paro de los cisterneros. Son un sector que trae combustibles a nuestro país desde el exterior. Ellos compran el combustible, vienen a Bolivia y lo venden y viven de esto. Sin embargo, aseguran que YPFB, por el precio de este flete, no ha incrementado los precios, pese a que el precio del dólar paralelo ya no es el mismo. Y esto está provocando unas pérdidas terribles para el sector y ayer entraron en paro. Eso implica que la gasolina, el diésel, ha escaseado un poquito más que lo normal, y eso implica también que si teníamos unas 5 cuadras o 500 metros de fila de autos esperando cargar de combustible, ahora hemos tenido el doble. Esa es la situación en nuestro país, amigos. Mientras estamos entrando al show político de lo que van a significar la campaña electoral, tenemos el tema de la economía, que parece que le hubieran dado un statu quo mental por parte del gobierno, que no está dando respuestas concretas. Sigue manteniendo el hecho de que como ya no es candidato a Luis Arce, tendrían que salir los créditos desde la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esta situación no está avanzando y podría yo calcular que quien asuma el próximo gobierno va a tener que enfrentar realmente una situación muy caótica a nivel económico, que tal vez lleve a que se levante el país en temas económicos entre 2 a 3 años. Yo calculo que eso va a ser en lo que refiere a lo que tiene que enfrentar el próximo presidente, que no sabemos aún por la incertidumbre y la dispersión de voto que se ha creado con tantos candidatos. Bueno, y a propósito, ¿cómo está el dólar hoy, Miroslava? ¿Cómo ha cerrado ese mercado negro que en Bolivia ahora ya funciona? El dólar, en teoría, amigos y amigas, en Bolivia se cotiza en 6 bolivianos.96, es la cotización oficial. Sin embargo, hay otro mercado subterráneo que cada día fluctúa. ¿Cómo está el dólar en este momento, Miroslava? Anoche se encontraban 17 bolivianos con 20 centavos, 17 bolivianos, o sea, llegó a un punto alto de 20 bolivianos y se redujo a 17 bolivianos. Se espera que pueda reducir, ojalá, ¿no? Porque la situación viene de mano de los efectos secundarios que se encuentran en sectores que viven precisamente de la compra de insumos, de materiales de construcción. Una bolsa de cemento se ha triplicado en precios, el fierro, los ladrillos. Entonces sí, estamos encontrando una escalada preocupante de precios en muchas cosas. Esto lo ha reflejado el INE en el mes pasado, en abril, cuando aseguraba que hemos subido del 5% la inflación. Antes no subíamos del 3, 4%. Y esas son las cifras del INE. No sabemos si realmente es tal o es incluso mayor a esas cifras. Es un análisis que se estaba realizando al respecto, ya que recordemos que ni bien ingresó el gobierno de Evo Morales, la canasta familiar, los elementos de la canasta familiar fueron cambiados precisamente para tener noticias un poco más agradables para la población. Bien. Bueno, veremos qué va a pasar en las próximas horas en nuestro país. Y bueno, nosotros acá desde los Estados Unidos, la comunidad de bolivianos y bolivianas está muy preocupada, sobre todo por el envío de dinero, de las famosas remesas. Bueno, todos lo sabemos, Latinoamérica muchos países viven de los recursos que se generan aquí en Estados Unidos y se envían estos recursos a Latinoamérica. Y Bolivia no es la excepción. Y en las últimas horas, Miroslava, quiero mostrarles esta fotografía que nos enviaste. Se hacen tipo de llamados, de pedidos. Eso es del gobierno de Estados Unidos, ¿ah? Correcto. Cuéntanos. Bueno, el gobierno de Estados Unidos, mediante su embajada, ha hecho esta publicación ofreciendo esta cantidad de dinero, $2 millones, por información
que lleve a dar con el paradero de Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Recordemos que esta persona vivía plácidamente en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, hasta hace un tiempo atrás, en la cual fue detectado junto a su familia. Él incluso salía por los medios de comunicación porque jugaba fútbol en un equipo local de esta disciplina y daba aportes para que puedan realizarse eventos. Entonces salía en los medios de socialité, podríamos decir, en Santa Cruz. De esa forma no lo detectaron, es lo interesante, pero sí cuando fue detectado fue anoticiado de que lo estaban detectando, que ya sabía el gobierno de su presencia en el país y escapó raudamente. No hubo disparos, no hubo heridos, no hubo nada, simple y llanamente se escapó con toda su familia con un tiempo muy, muy prudente y envió videos acusando al gobierno boliviano, al Ministerio de Gobierno, a la policía, de la complicidad para que él haya estado plácidamente viviendo durante mucho tiempo en Bolivia. Él es uruguayo, él se dedica al tema del narcotráfico y entendemos que se fue a Dubái, a Europa. Aparentemente se separó físicamente de su esposa y su esposa fue aprendida en España, ya fue extraditada, ya se encuentra en la cárcel y ahora están con esta información, anuncio de una recompensa por la información de Sebastián Marcet para saber dónde se encuentra Marcet, porque no solamente tiene centro de personas trabajando en narcotráfico en Bolivia, sino también en Uruguay, en Brasil y en otros países más latinoamericanos. Es uno de los más buscados, podríamos decir, que dejó en figurillas a nuestro ministro de Gobierno, ex ministro de Gobierno y actual candidato del Movimiento al Socialismo. Bien, este es el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en el Paraguay. Están buscándolo a este señor. La recompensa son $2 millones por cualquier información de Sebastián Enrique Marcet Cabrera, un hombre que según la administración de los Estados Unidos tiene cargos por narcotráfico vinculados a Paraguay y también a Bolivia. Como tú lo decías, Miroslava, estaba de jugador de fútbol fuera del radar público, sin embargo, ahora lo están buscando ahí hacer este comunicado. Entiendo que es un comunicado conjunto del gobierno del Paraguay y también de los Estados Unidos que se está difundiendo. La importancia, porque tiene que ver con narcotráfico, porque tiene que ver con políticos en Bolivia, que tiene que ver con políticos en Paraguay y también que tiene que ver con esta lucha contra el narcotráfico que Estados Unidos lo realiza de manera global. Bueno, eso está pasando en estas horas, Miroslava, y bueno, Vivian nos sigue mandando mensajes. Que tengan un hermoso día, dice Vivian Latorre Peñalosa, que gentilmente siguen nuestras transmisiones. Muchas gracias, Vivian. Bien, nos vamos con algunas imágenes. Tenemos ahí imágenes de la Gran Manzana. El Times Square está siendo, como siempre, visitado por la gente. En estos días se podría decir, como siempre, pese a todo, el turismo sigue ahí con fuerza. Me preguntaban si había bajado el turismo a raíz del tema de inmigración. No, el turismo continúa con fuerza. Sí, obviamente en los aeropuertos el control lleva un tiempo más. Se está realizando los chequeos habituales y la gente que tiene visa de turista, de negocios, está pudiendo ingresar a los Estados Unidos, siempre y cuando justifique también por qué está llegando a este país. La administración Trump continúa con el tema de las deportaciones a las personas que no tienen un estatus para permanecer en los Estados Unidos. Los operativos continúan. En la víspera me han llamado de la ciudad de Baltimore y hubo una redada cerca a tiendas donde la comunidad latina se dedica a buscar empleo. Bueno, es una pena lo que está pasando para mucha gente que ha llegado acá buscando una mejor condición de vida y que busca trabajo en estos stores, en estas tiendas donde generalmente se buscan a empleados casuales de construcción principalmente. Ayer hubo una redada en Baltimore
y mucha gente del Ecuador fue detenida y trasladada justamente a dependencias de la Oficina de Inmigración. Estas son las imágenes de la Gran Manzana allá en Nueva York. Y bueno, la gente como siempre haciendo filas. Todavía estamos con un clima agradable, estamos a punto de ingresar al verano. Y tenemos también imágenes ahí de Washington, las imágenes habituales que promueven el turismo en esta capital del mundo para muchos, la capital política de los Estados Unidos, Washington. Y creo que es Washington el lugar donde mejor comida encontraba. Sí, no, se dice que es la convergencia, es una metrópoli sin duda. Muchas culturas. Recuerdo una pizza Paradiso, si no me equivoco, que es muy rica, muy deliciosa. Y además, bueno, va a ser nuestro sponsor a partir de ahora. ¿En serio? No, ¿cómo sí, haces para mandarme la pizza? Porque yo de verdad estoy extrañando las pizzas Paradiso de Washington. Bueno, aquí es muy común en los Estados Unidos, en Washington sobre todo, que hayan encuentros internacionales de diferente comida. Cuando hablamos de internacionales, pues me imagino, sin exagerar, que por lo menos habrá pues unas 50 o 100 marcas diferentes que convergen en este país. Bueno, donde se construyen muchos sueños. De todas maneras, hoy en día, preocupación para la comunidad hispana sobre lo que está pasando, sobre el tema de inmigración. A veces el adagio popular dice, justos pagan por pecadores, y eso es lo que a veces pasa a Miroslava. Mucha gente que es muy trabajadora, que su único delito es no haber tenido una condición para vivir en su país, llegó a los Estados Unidos y pues lamentablemente ahora está en zozobra. No me cambies de tema, José. Quiero mi pizza. Vamos a pedir que DHL te lo haga llegar violentamente hasta Cochabamba. Por favor. Estoy extrañando esa pizza. No, ¿quién no extraña la pizza? Algunos por prescripción médica no podemos comer pizza, de momento. Bien. Sí, pero es linda ciudad Washington. Cuando la visiten, obviamente tienen que visitar esos centros específicos, no solamente turísticos, museos, espacios también naturales que ellos tratan de conservar ahí en pleno centro de Washington, cosa que parece imposible, pero sí están ahí. Y también el tema de la gastronomía. Encontró muy rica comida de otros países, comida de México, comida hindú, e incluso de la África. Ron peri peri es un tipo de pollo que la peculiaridad vienen a ser las salsas que tiene, ¿no? Este pollo y esa pizza que a mí me encanta. Bien. Bueno, nos vamos, amigos y amigas. Jueves 22 de mayo ha concluido aquí y allá desde los Estados Unidos y también desde Bolivia, tratando de dar información, comentando como siempre un poco los hechos que han sucedido. Y pues nosotros siempre le deseamos todo lo mejor en esta jornada. Aquí en el área metropolitana de Washington, en el DMV, tendremos lluvia. Lleven su paraguas al salir. Manejen con precaución siempre las carreteras, el Beltway, es decir, las grandes autopistas tienen siempre su complejidad cuando llueve, cuando no hay muy buena visión. Manejen con cuidado y muchas bendiciones desde aquí y allá. Palabras finales, Miroslava. Lindo jueves para todos, hay que salir con toda la fe de que el día va a ser positivo. Muy buenas energías, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.